El nacimiento de la Orden de Calatrava. Don García I, maestre de la Orden. Con la muerte del abad, los caballeros y los monjes no se ponen de acuerdo en la sucesión de este. Los monjes eligen como abad a uno de los suyos, Fray Rudolf, y los caballeros, siguiendo el estilo de la Orden del Temple, eligen como maestre a un caballero, Don García. Y el cisma se produjo. Los monjes se fueron de Calatrava, unos a Fitero y otros a Ciruelo, en tanto que ausente también don Diego Velázquez, nombrado abad del monasterio de Gumiel de Izán, donde moriría en 1196, tampoco pudo hacer nada para solucionarlo. Sin monjes, Calatrava parecía desamparada. Faltaba la parte espiritual de la vida en común. La orden corría el riesgo de disgregarse, de convertirse en una simple concentración militar, después de haber gozado del prestigio de una milicia sagrada. Para evitar este peligro, el maestre Don García fue al capítulo general de Císter en 1164 y pidió la incorporación de la Orden de Calatrava, tal como se encontraba entonces, o al menos obtener una asociación espiritual con el Císter. Presidiendo el capítulo en su sitial del centro, don Gilberto, el abad de Citeaux, la casa madre del Císter. Ante esta impresionante y venerable asamblea, don García, acompañado de una pequeña escolta de caballeros de la orden, ha salido de la iglesia y se aproxima a la sala capitular. El maestre con sus caballeros ha permanecido en vela en oración toda la noche ante la Virgen de Citeaux, encomendándose a ella y poniéndose una vez más a su entera disposición. No debió ser cosa fácil tomar la palabra ante tan insignes y venerables abades, ni tampoco lo fue el plantear los principios y los primitivos usos que el santo Raimundo de Calatrava, antes de Fitero, puso en marcha, ni tampoco lo sería el plantear sus beneficios y su utilidad en tierras de Castillas, o responder a las objeciones y convencer por último a la asamblea. La petición fue bien acogida y por unanimidad los abades presentes decidieron que se convenía darles forma de vida compatible con las exigencias de la vida religiosa y con los ejercicios de la guerra. Don García no se conforma con este feliz resultado. Quiere afianzar aún más la situación de su joven milicia, y sabiendo que el sumo pontífice Alejandro III se encontraba en Francia, parte con su comitiva a su encuentro. Y así, en la ciudad de Sens, el 23 de septiembre de 1164, el Papa da su confirmación apostólica a la decisión del capítulo general del Císter. Así, con esta bula, don García llegó feliz a Calatrava, pues con ella permitía a sus caballeros hacer una verdadera profesión religiosa, siendo filiales al Císter, pero sin ser incorporados a ella. Sus caballeros quedaban libremente autorizados para el ejercicio de las armas y afiliados al Císter, sometidos a la autoridad del abad de Escaladei, en Francia, pero desligados ya de la abadía madre de Fitero. La orden la formaban los militantes, encargados de las empresas guerreras, y los capellanes o monjes que estaban consagrados a la misión espiritual y monacal. A su regreso a Calatrava, don García se encuentra
con que los musulmanes atacan sin descanso todo el territorio que posee la orden. Y todo ello debido a que los castellanos nuevamente se han enzarzado en sus guerras particulares. En este caso, divididos en dos grandes familias rivales, la de los Lara y la de los Castros, que se disputaban la tutela del rey niño, que sería en breve Alfonso VIII. Con estas luchas particulares solo conseguían que los musulmanes se envalentonasen y tratasen de conseguir nuevamente los castillos y plazas que habían perdido años atrás, en especial la fortaleza de Calatrava. Y aquí vemos una vez más los frutos que da un grupo de cristianos bien formados, pues mientras el resto del país, que también se dice cristiano, lucha entre sí por la posesión de algún terreno, privilegio, castillo, etc., este grupo realmente comprometido con su país y sobre todo con Dios y su dama, Santa María de Calatrava, es el que pone sus murallas y su sangre como coraza y frontera al ímpetu mahometano. Están solos, pero no son vencidos, sino que muy al contrario añaden nuevos éxitos, recibiendo como correspondencia a su heroico esfuerzo la mitad de los castillos de Almadén y de Chillón. Cuando paseaba hace unos días por las espléndidas y evocadoras ruinas del castillo de Calatrava la Vieja, no pude evitar mi emoción al evocar la figura de su primer maestre, don García. Ante la figura austera y santa del fundador de la orden, todos los demás insignes personajes de la misma orden han sido empequeñecidos, casi unos desconocidos. Es verdad, fue tan magnífica la figura del santo abad, pero sin embargo no pude retraerme de pensar en don García. Al paso del cinturón de la fortaleza, parecíame ver a este caballero que, sin ánimo de esclisar a su padre don Raimundo, supo sin embargo desarrollar y consolidar su obra. No fue ni ha sido canonizado, ni tan siquiera es beato oficialmente, pero en mi corazón sentí, y mi razón también lo hace, que este hombre se había ganado con creces estar en brazos de Dios. Don Fernando Escalza, segundo maestre de Calatrava. En 1169, el maestre don García, ya anciano, es sustituido por don Fernando Escalza. Pero este segundo maestre comete, según mi opinión, un error que en cierta manera indica ya una pequeña desviación de la verdadera misión que tenía esta milicia, creada por el abad Raimundo. Pues en vez de seguir su lucha contra el infiel, toma partido en las guerras entre los castellanos, y así le vemos ir con el joven rey a liberar de las tropas de la familia Castro el castillo de Zorita de los Canes. Liberada la fortaleza, vuelve a Calatrava y sin pérdida de tiempo toma el castillo de Castroferral, situado en la vertiente sur de la sierra de Despeñaperro, donde hace muchos prisioneros que lleva consigo a Calatrava, dejando una pequeña guarnición para la guarda del castillo. Pronto reaccionan los árabes y con un ejército de 8.000 hombres trataron de reconquistar la plaza. Pero el valor de esta pequeña guarnición de caballeros calatravos permitió que el maestre volviera con socorros y los asaltantes fueron derrotados ampliamente. Esta nueva heroica proeza les dio una gran y merecida fama,
el rey Alfonso VIII les concedió importantes pueblos y fortalezas, en especial la de Zorita de los Canes, sobre el río Tajo. Y el rey de Aragón también solicitó la ayuda de esta milicia para contener las expediciones que los musulmanes hacían por los territorios de Valencia. El maestre don Fernando Escalza, sintiéndose viejo, renunció a su cargo en el capítulo general de la orden, pasando a manos de don Martín Pérez de Siones, que era aragonés y de la bella ciudad de Tarazona. Este tercer maestre era un guerrero valiente, enérgico, tenaz, pero demasiado duro e impetuoso, lo que no convenía a quien era el supremo jefe de una milicia tan importante. ¿Y por qué digo esto? Porque don Martín, sin pensarlo ni un segundo, se lanzó por los campos de Jaén y lo devastó, como si hubiera pasado un verdadero ciclón. Luchó igualmente por tierras fronterizas de Aragón, en socorro de plazas fuertes sitiadas por los musulmanes. Después, regresando a Calatrava, preparó y conquistó el difícil castillo de Almodóvar del Campo, que había sido muy disputado desde los tiempos de Abderramán I. Pero los árabes reaccionaron, y tras una encarnizada defensa de la guarnición que allí había quedado, en total de 60 caballeros, tomaron nuevamente el castillo. Acudió pronto don Martín, que tomó de nuevo la fortaleza, pero encolerizado no se detuvo allí, sino que persiguió al enemigo hasta las proximidades de Fuencaliente, a 30 kilómetros del lugar, y allí les venció, haciendo 200 prisioneros. No quedó allí la cuestión, y este es el mal que hizo, pues lleno de odio los hizo matar a cuchillo. Esta cruel actitud, impropia de un caballero cristiano, hizo que numerosos calatravos lo desaprobaran y, muy descontentos, ofrecieron el maestrado a don García, y reuniéndose en capítulo extraordinario en Calatrava, desposeyeron del cargo a don Martín Pérez. Se produjo por tanto un pequeño cisma, pero por suerte, o por sabiduría más bien, este duró poco, pues arrepentido de su mal acto, pidió perdón, y comprendiéndolo los demás caballeros, le fue devuelto su cargo. Como veis, tan solo han pasado 3 maestres y muy pocos años, pero ya aparece un primer síntoma que denota, si no la decadencia material de la orden, sí al menos su decadencia espiritual. Fin del capítulo.